Muchas bendiciones. Quiero hacerle mención de que la gran mayoría de cristianos en el año 2025 y hacia atrás, ya décadas atrás inclusive, están siguiendo evangelios falsos. Evangelios que están camuflados dentro del evangelio del Señor Jesucristo o el evangelio eterno, que es el evangelio de Dios. Estos evangelios, según la palabra de Dios, como enseña, es el evangelio o el camino de Balaam, el evangelio o el camino de Coré, el evangelio o el camino de Caín. Son tres falsos evangelios que están camuflados dentro del evangelio de Jesucristo. También hay que denominar la enseñanza que viene siendo la Torá, o mejor dicho, el evangelio de Moisés. Recuerde que el sinónimo de evangelio se traduce como enseñanza o una doctrina, que es lo mismo. La Biblia señala que eso se traduce como camino, vereda, enseñanza, instrucción, todo es sinónimo de la palabra llamada evangelio, porque el evangelio no es más que un aprendizaje, o mejor dicho, una instrucción. ¿Ya? Así también la Torá es una instrucción. Por tanto, también se le denomina como el evangelio de Moisés. Eh, Tiene que entender y comprender que el evangelio de Moisés, que viene siendo la Torá, la palabra de Dios dice que los hijos de Agar, cuando leen el pacto de Moisés, su corazón se embota, su corazón se nubla. No pueden ver más allá de las palabras que están en la Torá, digamos, ¿ya? Y ahí se quedaron pegados las grandes religiones como los adventistas, las raíces hebreas, los testigos de Jehová y los mormones, que son las grandes religiones, digamos, que se quedaron pegados en el pacto de Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando se conviertan al Señor Jesucristo, esa venda que tienen en el corazón, recién ahí saldrá esa venda de su corazón y podrán ver el verdadero evangelio de Jesús, ¿ya? Entonces, dando por entendido aquel evangelio, digamos, de Moisés, que estas grandes religiones se quedaron pegadas ahí, ahora pasamos a analizar muy cortito también el tema de los otros falsos evangelios que están metidos dentro del evangelio de Jesucristo, están camuflados. Uno es el evangelio de Balaam. La palabra de Dios lo enseña en Judas capítulo 1, versículo 11, así también lo señala en segunda de Pedro, capítulo 2, cuando comienza a hablar de los apóstatas, ¿verdad? De los falsos maestros, de las falsas doctrinas que ellos traen, de las falsas doctrinas que ellos traen, hablan de que sería justamente estas enseñanzas de Coré, de Caín y de Balaam, ¿ya? El evangelio de Balaam es el evangelio donde aman el dinero. Cuando uno estudia el tema de Balaam y todo lo que se compone, habla de que le pagaron dinero a Balaam para maldecir al pueblo, ¿verdad? Pero eso lo hizo ¿por qué? Porque este profeta se dejó seducir por la codicia de su corazón, ¿verdad? Entonces, referentemente a eso, cuando lo llevamos hoy en día, sabemos de que es el evangelio de la prosperidad, donde hacen mercadería, como dice la palabra de Dios, hacen mercadería de las ovejas para sacar ganancias deshonestas, como lo dice la Escritura. En 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, cuando habla de los falsos maestros y sus falsas doctrinas, que son sus falsos evangelios, habla de eso. Entonces, más encima la palabra de Dios habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, creo, cuando enseña que donde se enseña o donde está la doctrina de Balaam, ahí en ese lugar está el trono de Satanás. Entonces, ese evangelio llamado el evangelio de Balaam es muy, como por así decirlo, está tan bien camuflado dentro del evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, que está metido el trono de Satanás ahí. Ahora, lo que es el evangelio de Coré es donde están los falsos cristos, y estos traen el mensaje: Cristo viene ya y el fin del mundo se acerca, llamado así el evangelio del terror. Recuerden que para tener este tipo de entendimiento usted tiene que estudiar teología, tiene que estudiar. La palabra de Dios enseña, por lo menos cuando nosotros estudiamos, de que desde el año 1840 los adventistas comenzaron a entregar este mensaje sobre la venida del Señor Jesucristo o sobre el regreso inminente del Señor Jesucristo. Luego siguieron los testigos de Jehová y bueno, también siguieron los el ministerio de G. Ávila y también los pentecostales de hoy en día. Y bueno, ese es el segundo falso evangelio llamado el evangelio de Coré. El tercer evangelio falso viene siendo el evangelio de Caín, donde la palabra de Dios dice que el egoísmo es sinónimo
de homicida. Por lo tanto, el evangelio de Caín es el evangelio de la injusticia, el evangelio del egoísmo. Eso es donde los pastores le enseñan a las ovejas de que son justas sin que las ovejas cometan acto de justicia. Les llama que son justas sin que ellos realicen actos de justicia. ¿Se entiende? Entonces es un engaño también aquello. La palabra de Dios enseña de que la palabra justo tiene dos significados. Una cosa es ser justo. Cuando Jesucristo nos hace justos, eso significa que Jesucristo nos hace inocentes. Pero la otra palabra llamada justo se determina aquel que hace justicia, ser un justiciero. Y a eso nos llamó el Dios, a ser justicieros. Pero si le enseñan de que Dios nos hizo justo, por tanto ya no hay que hacer ninguna justicia, porque ya somos considerados justos delante de Dios, en el fondo es un engaño. Porque le están diciendo a la oveja de que no es necesario que hagan justicia, porque ya Jesús lo hizo justo. Se transforma en un engaño. Por tanto, ese evangelio, ¿verdad? Es el evangelio de Caín, el evangelio de la injusticia. Y eso quería por lo menos dar como enseñanza de estos evangelios falsos que están metidos entre medio del evangelio verdadero de Jesús. El evangelio verdadero de Jesús es guardar los santos mandamientos, que es la doctrina de Dios, y eso va acompañado con las obras de misericordia. ¿Se entendió? Esas dos cosas van tomadas de la mano. Así es que es muy diferente a las otras cosas que se enseña, ¿verdad? Así que esperando que a quien le llegue y le sirva esto, y se le sirve, dele gloria a Dios, porque Dios colocó en mi corazón poder entregar esta pequeña enseñanza. Un abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau.